Bueno, Dios los bendiga. Vamos a empezar la clase. La clase obviamente no la voy a dar conmigo, la va a dar el Señor. Bueno, ya muchos me conocen, soy Daniel Medina, les doy los buenos días. Me ha tocado darles el tema de la guerra espiritual. Es un tema muy sencillo, no tiene nada de complicación, gracias a Dios. Cuando estamos en guerra, pues en todo momento, cuando estamos en la cama, queremos levantar, tenemos que hacer la obra de Dios. 2 minutos. No. Volar a movernos. Vamos a orar. Yo me gustaría pedirle a la hermana Fabi que si nos hace una pequeña oración para empezar. Bendito y buen Dios, gracias Padre por este tiempo de estudio. Gracias Padre porque una vez más muestras que tu tiempo es perfecto y que toda la enseñanza, Señor, que has derramado, Señor, sobre cada uno de mis hermanos no es en vano. Esta vez, Señor, ponemos en tus manos a nuestro hermano Daniel. Permite, Señor, que calle él, que realmente calle el hombre, Señor, y que seas tú solamente utilizándolo como ese instrumento, Señor, para traer enseñanza. Bendice su vida, Señor, porque seguramente tú eres el que sabe el esfuerzo, el tiempo que invirtió y las ganas que tuvo, Señor, de querer aprender primeramente él y después mostrar lo que aprendió. Gracias, Padre hermoso, por esta dinámica, Señor, en la que más que enseñarle a los hermanos, aprendemos mucho cada uno de los que estamos al frente. Bendice, Señor, cada palabra, Señor, y bendice esta enseñanza. Que no solo quede aquí, Señor, sino que salga por boca de cada uno de nosotros. En el poderoso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, me tocó la guerra espiritual. Me voy a poner así para poder explicar. ¿Qué es la guerra espiritual? Bueno, la Biblia nos dice en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esto, yo voy a empezar a preguntar, bueno, pero ¿qué son potestades, no? ¿Qué es una potestad? Una potestad es el poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona. Tenemos poder sobre una persona, es como cierta autoridad que tenemos. Tenemos potestad de nuestros hijos porque tenemos esa autoridad sobre ellos. Un principado es una forma de gobierno que el jefe del Estado es un príncipe. O sea que hay una cabeza, todos así el reino de Satanás, hay un ángel de Satanás, un ángel caído, y todo, él lo dirige a todos. Pues, así digamos que son como el Papa y su hijo, no sin duda que ver. Cristo. Aquí me ve esta imagen donde está una lucha de demonio contra unos ángeles. Entonces, por darle una formación al demonio del dragón y los ángeles luchando contra ellos, para que vean el poder que pueden tener ellos. Un ángel, que nosotros no somos ángeles, o sea que ellos pueden, pues la lucha es bastante fuerte. A pesar de que podría ser no tan, aparentemente sabemos que no es tan sencillo. Dentro de las palabras de Efesios, ahí también encontré la palabra autoridad. Entonces yo buscaba qué es una autoridad. Dice que la autoridad es el privilegio o primicia que se reconoce en la influencia. Por ejemplo, la de un individuo sobre el statu quo de un colectivo. Hay una persona que es más inteligente que todos, eso sería un estado. Que esa persona puede ser más inteligente que todos y tiene su manera de manejar a
son ángeles muy activos, cuando son demonios muy activos, que realmente ellos están preocupados por moverse, entonces se mueven mucho más rápido que nosotros. Cuando nosotros pensamos en algo, ellos ya fueron y hicieron lo que tenían que hacer. Las huestes, de latín hostis, adversario enemigo. Huestes es el ejército, ese ejército de compañía de huestes son las bandas o tropas de la batalla. Le llaman huestes a los soldados que se presentan en el campo de batalla, de un mando y de otro, depende del bando que estén, que se llaman huestes. De un lado son unas huestes, de otro lado son otras huestes. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo, nos dice Ezequiel, que era un querubín. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí subiste en medio de las piedras, te paseabas. Perfecto eras en todo tu camino, desde el día que te fuiste criado, hasta que se te halló maldad en ti. Dice que el diablo estaba en una posición muy privilegiada, era el ángel más que le seguía después de Dios, seguramente fue el primer ángel que le dio, y que le dio todo el don, toda la sabiduría para dar las alabanzas a él. Entonces aquí nos damos cuenta que la música es un instrumento que se puede manejar muchas cosas malas también, como puede ser cosas buenas, puede ser malas. El enemigo, porque él es prácticamente el que tiene el don para manejar. Dice, aquí en Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como un rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir que nosotros vamos, venimos, pero muchas veces suceden accidentes, porque sin querer nosotros damos la oportunidad que el enemigo nos ataque. ¿Cómo es una manera de evitar que el enemigo nos ataque? Pues que nosotros tenemos que orar, pedirle a Dios siempre, no alejarnos de Dios, para que Dios nos sustente y nos libere de todos los posibles ataques que puedan haber. ¿Alguien tiene una pregunta? El segundo punto sería tácticas del enemigo. En Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, y quien practique adivinación, ni sortilegio, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa naciones delante de ti. Aquí nos está diciendo el Señor que Él no participa con este tipo de cosas. Todo esto lo creó de la misma manera. La gente que se alejó de Él, que no permitió que Dios estuviera en su corazón. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos juntemos con esas personas, sino que nos alejemos. Cuando veamos en el camino, ay, manito, voy a entender las cartas, no, que te dé la mano, yo voy a un burrón que es la ley que te dé la mano. Pero esa gente te dé la mano y te agarras el pie. Entonces hay que tener cuidado. Son todas las personas que quitan que manejan mucho esas cosas. En la segunda de Tesalonicense 2:9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, componer, diseñar prodigio mentirosos. Satanás tiene mucho poder para hacer mentiras. A nosotros nos puede, fácil nos puede engañar, porque él es el padre de las mentiras, sabe cuáles son nuestras debilidades, y nos puede hacer caer muy sencillo. A una persona seguramente no le va a decir, vamos a una fiesta, no sé qué, sino que si hay malas intenciones, esa persona le va a decir, como sabe que va a decir que no, yo esa persona no, va a decir, mira, te invitamos a ver los amigos, a ver esto, a ver lo otro, y les habla del placer, les habla de las cosas grandes que siempre no estás soñando, te habla de tus sueños, tú quieres ser grande,
cuando vas, te vamos a enseñar a ser grande, te vamos a hacer especial. Y tú le dices, no, sí, pues ahora sí conmigo. Cuando vas, te das cuenta que realmente es una trampa, porque eres el mago de las trampas, eres el que puede hacer que la gente caiga fácilmente. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en cuanto a todo eso pasa, porque y sobre todo nuestros hijos, ellos están menos nosotros, si a uno no pueden bailar, pues ellos no lo hacen. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y el deseo de vuestro padre que es hacer. El deseo de vuestro padre que debe hacer. Él ha sido homicida desde el principio y lleva desde un principio y no ha permanecido en verdad en él cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él nunca ha tenido verdad, siempre ha sido mentiroso. Entonces nosotros sabemos que él no puede ofrecer nada que sea verdad. Entonces cuando les ofrecen, mira, va a ver, te vamos a dar este coche, te vamos a dar, sabemos que en un momento dado nos van a traicionar, porque eso no va a llegar a los hermanos. Por lo menos por ese medio, ¿no? Porque nosotros estamos expuestos a que todo pueda pasar, pero vamos a la calle, salimos de nuestra casa, vamos a la oficina, y en el camino muchas cosas pasan, pero si estamos sentados por Dios, nada va a pasar, porque Él nos cuida, Él nos protege. El tercer punto, bueno, ya les platicamos cómo trabaja el enemigo, ya les platicamos quién es el enemigo. El tercer punto sería la confianza del creyente. Un creyente, ¿en qué se puede basar? ¿Cómo nos podemos defender ante todos esos problemas que se presentan? Ya lo he comentado que a través de Dios. En Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo no solamente murió en la cruz, sino también nos exhibió, y con eso les quitó poder. Porque antes el enemigo tenía más poder, pero vino Cristo, y él murió en la cruz, y dijo: a mí me matas, pero yo resucito. No tiene su poder sobre mí. Entonces sabemos que ellos no tienen poder sobre nosotros. Sobre todo los que somos hijos de Dios, no tiene poder sobre nosotros, porque todo lo que Él haga pasa en el mal. No tiene ni parte ni suerte en nosotros. Y en la primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo es mayor que el enemigo, no tiene poder sobre Cristo. Y sabemos nosotros que la lucha espiritual es muy fuerte, pero nosotros estamos del lado de Cristo, del lado de los que vayan, no de los que vamos a perder. Mi conclusión sería: en 2 Corintios 10:3-5 dice: pues aunque andamos en la carne, no meditamos como en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivos estos pensamientos a la obediencia de Cristo. Nuestra fuerza, nuestro poder está en obedecer a Cristo. Por eso es el detalle de aprender la palabra, para saber en qué momento podemos obedecer, en qué momento podemos caer en un error de no obedecer. Porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes para que Él nos proteja y nunca caigamos en la mano del enemigo. Y si un día caemos, Él nos va a sacar de ahí, porque sabe que estamos obedientes. La obediencia es la parte más importante que tenemos como seres humanos. La gente que no obedece es la que está en el fuego. Por eso yo les digo que ayúdenme y ayudemos a ser obedientes. En nombre de Cristo Jesús. Yo termino con esto.
Espero que sí haya cumplido los 10 minutos. Y espero que les haya gustado más. En nombre de Cristo Jesús. Gracias. Ahora para hacer. No, está padre. No te rompo. ¿Vale? Un saco. Gracias, hermano. A ver, hermanos, ¿qué es la guerra espiritual entonces? ¿Cómo hacemos una guerra espiritual? ¿Nosotros la hacemos o no la están haciendo? No la hacen. Yo la hacen porque estaba muy tranquilito aquí. Movió todo. A ver, vamos a... ¿Qué es una guerra espiritual? ¿Cómo me podrían ilustrar una guerra espiritual? En la práctica, ¿cómo es una guerra espiritual? ¿Cómo la ilustramos? Aquel que no está apegado a la palabra de Dios es tentado continuamente por Satanás. A veces decimos que a todo le atribuimos que son pruebas que Satanás nos pone y no es cierto. Son pruebas que uno mismo se pone, son trabas que uno mismo se pone, porque no se viste uno de la armadura de Dios. Y vestirse de la armadura de Dios es no salir de casa sin haber orado, sin haber leído, sin haberme puesto en comunión con Dios. En el momento en que yo lo hago, en ese momento me pongo la armadura de Dios y entonces difícilmente puedo provocar esas tentaciones, porque a veces ni siquiera Satanás se fija en nosotros, nosotros mismos provocamos esas tentaciones. ¿Qué parte de la armadura le cubre eso? Pues nos cubre. La principal, yo pienso. La principal sería ponerme el escudo de la fe. La coraza. La coraza De la justicia. de la justicia y el ¿Y dónde escudo está de la la fe? fe. En la coraza de la justicia, ¿qué es? La verdad. La fe. La verdad. La fe es el escudo. Sí. Sí, obviamente debemos de tener fe, pero ¿por qué? ¿En qué parte nos va a atacar Satanás? Tenemos una guerra espiritual. El escudo es la palabra de la justicia, la palabra de verdad. Esa me va a cubrir. ¿Por qué me cubre? Llevarlo a la práctica, ¿cómo operaría? Porque si se dieron cuenta durante la presentación del hermano, hubo dos posiciones: la mentira, padre de mentira, y la verdad nos hará libres. ¿Sí? Realmente estas son las dos posiciones en la guerra espiritual. Entonces, ¿cómo está operando esta situación en el mundo y nosotros? ¿Cómo es que opera? Esta es la posición. Satanás nos quiere desviar de la verdad y Cristo nos quiere regresar a la verdad. Todo el tiempo vivimos en mentira, vivimos en engaños. ¿Cómo es antes de que Cristo llegara a la tierra, antes de que Él naciera, antes de que Él caminara y nos mostrara el camino? Había profetas, había una palabra, pero estaba bajo una ley. Cuando Cristo exhibe públicamente a las huestes de maldad y Él los vence, ¿qué es lo que Él nos tiene que empezar a mostrar? Dice Cristo que nos viene a enseñar la verdad y la verdad nos hará libres. La guerra espiritual es contra toda la mentira que es, contra toda la altivez que se ha levantado, todas esas cosas que Satanás nos tienta y que tienta al mundo. Entonces, ¿cómo sería una guerra espiritual? ¿Cómo se está ejerciendo liberar esta guerra? Pues a través de la verdad, ¿no? A través de la verdad, y esto se da por el Espíritu Santo. Uno mismo se ha venido dando cuenta, por medio de los estudios que hemos tomado, como a pesar de llamarnos cristianos, hemos sido engañados y manipulados, porque el Espíritu Santo no trabajaba de la manera que trabaja ahora. Debemos estar unánimes en espiritualidad para poder entender esa verdad y poder ser verdaderamente libres, porque a pesar de llamarnos cristianos no la teníamos,
porque no habíamos entendido de la manera que podemos ahora escudriñar y entender la palabra de Dios. Y ahora sí nos podemos llamar verdaderamente libres. Antes, a pesar de ser cristianos, no éramos libres, porque el Espíritu Santo no nos había hablado como nos habla ahora. Ok, entonces tomando este ejemplo, vamos a ver. ¿Alguien quiere tomar otra posición e ilustrar esta guerra? ¿Alguien la quiere ilustrar? A ver, vamos a ilustrarlo. Si en una iglesia no estás hablando la palabra y estás hablando de cosas de hombre, ¿hay una guerra espiritual? Sí. No la hay. ¿Es cautivo de quién? Todo es mentira. De la mentira. De la mentira. No hay guerra. No hay libertad. A ver. ¿Recuerdan cuando estaba Jesús con el diablo en el desierto? ¿Hubo una guerra espiritual? Sí, era mentira contra la verdad. La mentira contra la verdad. ¿Quién ganó? La verdad. La verdad. Salió corriendo la mentira. Estaba en Cristo, ¿no? Pero como Cristo estaba en ese momento en carne, en figura de hombre, Satanás no pudo haber hecho pedazos. Nos dice que vinieron los ángeles y se lo llevaron. ¿Sí? ¿Quién ganó? Cristo. ¿Tenía la ciudad la victoria de Cristo? ¿Por qué? Porque es verdad. Por eso dice la palabra, yo les vengo a enseñar la verdad y la verdad nos hará libres. Y si yo no conozco la verdad, ¿qué va a pasar? Estoy cautivo. Entonces no hay una batalla. ¿Dónde empieza entonces la batalla? Como dice Carmen, cuando empiezas a conocer, cuando empiezas a leer la palabra, cuando empiezas a creerla. A leerla no, a creerla. Cuando la empiezas a creer. Porque Jesús, aún siendo carne, él lo primero que hacía era pararse y llorarle al Padre. Y esa era como una fuerza que él tenía, porque el Padre le daba esa autoridad, porque él cumplía, porque él era obediente. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Principalmente, ¿por qué oraba Cristo al Padre? Principalmente, ¿por qué? ¿Para ejercer la batalla? No, ¿verdad? Por tener una relación. O sea, el diablo, ¿qué tanto afectaría ya a Cristo después de que ganó esta guerra? ¿Dónde ganó la guerra Cristo? En el desierto, ¿no? Ahí ganó una batalla. Ganó una, ¿no? Ganó, pues que ganó la guerra. Ya de ahí en adelante ya. La principal fue cuando fue a la cruz. Ahí venció. Ahí ya los exhibió, los venció. Ahí ya venció muerte, venció el diablo, venció dolor, todo lo que es relacionado con lo negativo. Pero ahí en el desierto hubo una gran guerra espiritual, porque ahí es donde estaba el comienzo del ministerio. Ya después que él venció, ¿quién tenía la victoria? El Señor. Él ya tenía la victoria. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿en qué momento se hace la guerra espiritual? Sí, en el momento que empezamos a creer, que empezamos a conocer la palabra. Es ahí donde está la guerra. Una vez que ustedes vencieron, ¿en qué momento vencemos? Cuando lo creemos es normal. Cuando ya tenemos la armadura, o sea, ¿cuál es la armadura? Que oramos, tenemos fe, vemos la palabra, peleamos con la palabra, evangelizamos. Cuando ya hacemos todo eso, tenemos la armadura. ¿Quién nos va a vencer? Va a ver, nos va a lanzar el diablito, no hay unos darditos ahí, pero no va a pasar nada. Entonces, ¿en qué momento está la guerra espiritual? Cuando somos cristianos somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la iglesia está cautiva, ¿es a quién le pertenece? A Satanás. No hay guerra. Le pertenece al mundo, le pertenece al hombre. El hombre es altivo, el hombre es pretencioso. Está cautivo. Entonces, si vemos la frase de Corintios, me buscan el versículo de Corintios. Corintios. Es segunda de Corintios, ¿no? Capítulo 10, del 3 al 5. Del 3. Del 3 al 5. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién hace la lucha con nosotros? El Espíritu. Y si es Cristo, ¿qué puede hacer el enemigo? Ahora, nosotros tendríamos una lucha interna, espiritual, tendríamos una lucha, ¿cómo se llamaría eso? Porque Satanás ya está vencido. Ya Satanás ya venció. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando tenemos, cuando somos cautivos que no conocemos nada y empezamos a creer, empieza una lucha espiritual, porque entonces empiezan a decir, no sé, estás loco, ¿cómo crees estas cosas? O te empiezan a decir, no, estás mal porque fíjate que eso no dice el sacerdote, no, eso no lo dice. No, eso no, y empieza uno, será cierto, será mentira, y empieza uno, no lo estoy pegando, no me estoy saliendo de lo que debo de estar. Y te hacen dudar, y esas dudas cuando empieza uno a la lucha espiritual, ¿no? La crisis espiritual. La lucha espiritual está cuando no conoces y no practicas la palabra de Dios. Muchas veces nos ha pasado que de repente ustedes escuchan por ahí algo y empiezan a dudar, porque aún no están firmes en la palabra de Dios. Pero ¿quién es? Son ustedes, porque ustedes ya tienen todas las armas para ser libres. Pero si no somos libres es porque no hemos escudriñado la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a hacer libres? La verdad. No hay otra cosa, hermanos. Y si estamos a medias, estamos en una lucha, porque cuando venga algún otro tipo de argumento, ¿verdad? Dice argumento. Cuando vengan argumentos que los hagan dudar de su fe, los hagan verdad de lo que hemos conocido, y ustedes dudan, ustedes se tambalean. El hermano Aarón dijo mentiras, porque vino esta persona que es alta, que es buenita, que es muy simpática, y que somos de la Satanás, para que le crean. Y entonces es cuando van a dudar, y entonces ahí está la lucha que ustedes pueden perder. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Conocer la verdad. ¿Y cómo conozco yo la verdad? Escudriñando y poniendo por obra. Porque también el poner por obra me lleva a un conocimiento genuino y verdadero en mi corazón. Es escudriñar y pongo por obra para que yo tenga un conocimiento completo de lo que es Cristo en mí. Si yo llevo cautivo todo el pensamiento a Cristo, nada va a poder contra mí ni yo mismo. Si yo llevo todo pensamiento a Cristo, ni el mismo Aarón va a poder contra sí mismo, porque mi pensamiento va cautivo en Cristo, porque Cristo tiene toda la verdad. ¿Sí? Si nosotros seguimos así, ¿dónde está la fuente de verdad? ¿Está en su casa o está en la iglesia? En la Biblia. No, Está en la Biblia. La fuente de verdad está en la Biblia. Pero usted, ¿cómo encuentra esa fuente? ¿Cómo la practica? ¿Cómo la consigue? en la iglesia. Aprendiendo. Pero sí leen. Aprendiendo todo lo que... Aprendiendo. Ok, aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes realmente leen la Biblia? ¿Cuántos de ustedes van a practicar, van y escudriñan la Biblia? Y muchas veces no vamos a entender que escudriñemos la Biblia. Entonces llega el hermano y empieza a hacer unas preguntas bien raras. ¿Para qué? Para inquietar, para enseñar. Es que esta pregunta que alguna vez luego dice el hermano muy seguido, ¿no? Esa pregunta, o eso ni siquiera me lo había imaginado. ¿Sí? Entonces muchas veces aquí en la iglesia vamos a estar haciendo preguntas porque son las preguntas que nos ha hecho Dios y que nos ha inquietado. Y si a mí me inquieta, que inquietar a la iglesia, pero ustedes también pueden empezar a practicar y a preguntarse, entonces si Dios hace esto y mi vida era así, ahora como apenas yo escuché en una iglesia que era así, ¿será que es verdadero? Y luego te das cuenta que en las iglesias siempre fueron puros protocolos, ¿no? De hombre. Y entonces te das cuenta que todo estaba mal. Entonces estábamos cautivos, no había guerra, éramos cautivos del mundo. ¿En qué momento empieza la guerra? En cuanto empiezas a escudriñar, empiezas a interactuar, empiezas a abandonar aquello para entrar a la verdad. Satanás te quiere jalar, te va a confundir.
el hermano Felipe, el esposo de Estelca, ¿no? Cuando empezó a venir, ya dejó de venir, ¿por qué? ¿Quién lo cumplió? Le mandaron una pruebita bien chiquita, ¿no? Y con eso Que la truena. con eso tuvo. Y nada más el esposo de Estelca. ¿Cuántos así con una pruebita que no es nada? ¿Pero qué será que no quiere dejar de comprobar? Dice, no, es que... Regreso a mi comodidad. ¿Pero de qué estaba hablando entonces el esposo de Estelca? ¿De verdad o de mentira? Mentira. Una mentira chiquita, una gran mentira. Una gran mentira porque... Para él es una gran chiquita, pero para nosotros grande. Espiritualmente era una gran mentira, porque con eso tuvo, ¿verdad? Para apartar. Con eso tuvo. Ese argumento él tuvo, sencillo, ¿verdad? No necesitó así que una enfermedad, no necesitó más. Con eso tuvo para decir, no, ya no, porque estoy en las cosas de Dios y está yendo mal. Que fueron argumentos. Vamos a ver lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:9. Todavía hasta ahorita muchos cristianos en esta iglesia, que gracias a Dios ha caminado en la verdad, muchos ponen cualquier justificación para no estar donde deben estar. ¿Se dieron cuenta cuántos nos están haciendo falta? ¿Cuántas veces? Y lo vuelvo a decir. ¿Cuántos faltan los miércoles? ¿Cuántos faltan los miércoles en la mañana nada más y los miércoles en la mañana en la oración? ¿Cuántos faltan los jueves? ¿Y ahorita cuántos están faltando? Por lo menos 2, 3, 2. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Inicuo a quién se refiere? Al enemigo. De hecho es el anticristo. Es el que va a mandar a Satanás. Si leemos un poquito antes, es el anticristo. El que va a mandar a Satanás en los últimos tiempos. Entonces va a dar grandes señales, va a dar grandes prodigios, pero todos van a ser llenos de... ¿Puedo leer un versículo antes? Mira. A ver. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahí estamos. ¿Tiene poder Satanás para hacer milagros? Sí, Sí. también hace milagros. ¿Qué Porque tipo de milagros van a hacer? sí te los hace Falsos, pero, Falsos. pero luego te los va a cobrar. No te los hace gratis. No, ya se los va a cobrar. Ya lo estás pagando. En el momento en que tú le crees a él, por no conocer la Es verdad. como cuando dicen, yo le recé a San Judas, que es el más famoso. Ahí sí hubo milagro. Pero yo, porque le he pedido aquí y acá y nada, pero le pedí a San Judas y que ¿Qué diría el hermano, el mismo hermano? San Judas Tadeo, me asaltaron, pero gracias a San Judas Tadeo no me quitaron la vida. ¿Verdad? Pero ¿qué diría el mismo hermano? Cuando entré a Cristo me asaltaron. No me quitaron la vida, pero me asaltaron. Desde que soy cristiano me está yendo mal. ¿No? Esos son argumentos de mentira. O sea, ese mismo argumento lo haces verdadero o lo haces una mentira. Si fuera en Cristo, verías que siempre hay una oportunidad. ¿Sí? Muchas veces la misma justificación, en una misma condición, le puedes dar dos. No hay más, ¿eh? O sea, le puedes dar como 20 variantes, pero o es verdadero o es mentira. Es que Satanás es muy inteligente, una inteligencia inicua, porque a todos nos conoce y sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros, y ahí es por donde más nos atacan. A la hermana no le agrada esto, al otro hermano no esto, pero si estamos libres en el Señor, nada nos va a hacer daño. Satanás no conoce sus pensamientos, hermano. No. Sí los conoce Dios. Satanás la va a tentar en sus pensamientos. ¿Sabes Satanás? Yo sé las debilidades de la humanidad. ¿Usted las sabe, hermano? Sí, las sabe. No me diga que no. Pues quieren dinero. ¿Quién no conoce las debilidades de la humanidad? Conózcanse en ustedes y van a conocer las debilidades de la humanidad. Exacto. Por eso Cristo se hace hombre, para que vieran todos de que es que yo soy una persona, que soy débil, que tengo estos sentimientos. Miren, yo me hice hombre para que vean que sí se puede.
¿Sí? Satanás conoce las debilidades, pero no nos conoce. Conoce lo inicuo, conoce la maldad, conoce el pecado, conoce todo aquello malo. ¿Sabe lo que Su nos hace mentira. enojar a cada uno? Por eso, si Satanás conociera los pensamientos, si Satanás pudiera conocer a Cristo, ustedes sabían que Satanás hubiera conocido cuál era el plan perfecto de Dios para derrotarlo, si no lo supo. Por eso Cristo hablaba en parábolas y por eso es que no era revelado más que a los hijos de Dios, porque Satanás no sabía. ¿Los ángeles sabían? No. Tampoco. ¿A quién le fue revelado? A los hijos de Dios. Por forma del Espíritu Santo. Ahí nos revela. Porque los hijos de Dios tenemos libre albedrío. Los ángeles también lo tienen, pero si los ángeles desobedecen, ¿de quién son? Del enemigo. Del Nos diablo. manda para. Si usted desobedece, ¿de quién es? Sigue siendo hija de Dios. Es la gran diferencia. Pero si llega Satanás y nos dice, mira, tú ya desobedeciste, igual que los ángeles, tú eres una pecadora y ya no perteneces al reino. Y Satanás, si usted no conoce, como muchos cristianos no saben esta verdad, usted se la va a creer a Satanás. Y pierde la guerra espiritual por no llevar cautivo su pensamiento a Cristo, que Cristo ya lo hizo su esclavo, su siervo. Cristo ya ganó por todos nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerlo. Lo que tenemos que hacer es creerlo. ¿Dónde va a estar peleando Satanás? En que no le creamos. En que le creamos a las grandes señales y prodigios con los que va a venir Satanás. Porque los cristianos que no van a estar firmes van a ver esas grandes señales y prodigios, de aquí se van a volver a Satanás. La guerra espiritual es: ¿quién la tiene perdida? ¿Quién lleva cautivo? Aquel que no conoce la verdad. ¿Quién tiene la victoria? Aquel que le cree a Cristo y lleva cautivo su pensamiento a Cristo. Y lleva cautivo su pensamiento a Cristo, está en sumisión total a Cristo. ¿Sí? Entonces, muchas personas van a decir, las personas que están acostumbradas a mentir, que son muchas, ¿qué personas están acostumbradas a mentir? Todas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuando un niño miente? ¿Cómo se pone? Pero solito se delata igual que nosotros. Luego se delata, ¿no? Con una persona que es mentirosa se delata. Así nosotros mentimos y sale Ya la está verdad. acostumbrada. Dice una mentira, dice otra, ya no está bien si no dice mentiras. Luego las mentiras se las termina creyendo. Y ya vive mentiras y piensa que están bien. Que hay muchos hermanos, hay algunos hermanos que viven en mentira y se las están creyendo. Yo no los voy a acusar. Yo nomás dice la palabra que Jesús en la cruz venció y exhibió públicamente a sus adversarios. ¿De qué forma los exhibió? A ver, ¿cómo los exhibió? Cuando resucita. No, dice en la cruz. Desde Cuando antes. muere, ¿Pero cómo los exhibió? Pidiéndole a su padre por ellos. Estamos diciendo, Pidiéndole a su padre por ellos. A ver, vamos a leer otra vez Segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 10. A ver, hermana, usted lo tenía. Ya lo había leído. A ver, dice que Cristo vence y los exhibe públicamente. ¿De qué forma los exhibe? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues donde dice que Satanás llevó cautivos. No, donde dice que Jesús venció en la cruz y los exhibió públicamente. Vamos a ver qué es eso. Entonces ya ven que Dios va a derribar todo tipo de argumentos. bueno, que cuando Esos argumentos son, por ejemplo,
Estamos hablando del tema muy famoso de los homosexuales. ¿Sí? 40 y tantos. No era segunda de Tesalonicenses, ¿no? Todos, hay una que leemos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a poner este ejemplo. Inicuo. Vamos a poner este ejemplo. Todos los homosexuales, para que hagan valer su homosexualidad y lo hagan ley, están aquí levantando ¿qué? Argumentos. Dice, tenemos derecho a esto, yo me siento mujer, porque no puedo ser mujer si soy hombre, y son puros argumentos. ¿Quién derriba todos esos argumentos? Y aparte que los argumentos son muy altivos, ¿no? No, el pobre de ti, si me hablas de plata vas a ir hasta la cárcel. Es más, si ya no lo eres, ahorita al rato te vamos a obligar a que sí lo seas. Así va a ser cada vez peor, ¿no? El asunto. ¿Quién derriba esos argumentos? Cristo. Por medio de la verdad. Y si no estamos en la verdad, ¿qué va a pasar con la gente? Los mismos que ya también dicen cristiano y cerrado porque no acepta a los que no se los aceptan, pero ellos no aceptan a Cristo. Yo no tengo el problema es de ellos. Porque yo sí los acepto. Pero ustedes aceptan a Cristo, ¿no? Pues no pueden entrar. Nada más, lo que va a hacer Cristo es derribar todos tus argumentos que te hacen creer que eso que tú haces está bien. Pero créele a Cristo, entonces tu homosexual lleva cautivo tu pensamiento a Cristo. Y Él va a derribar todas esas ideologías que tú has justificado para justificar tu triste condición. ¿Sí me explico? A ver esa que. La otra que leí fue segunda de Tesalonicenses 2:9, pero es la que dice inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás con gran poder. Es Colosenses 2:15. ¿Es quién? Creo que es Colosenses 2:15. ¿Es la que no? Despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál es la cita? Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. ¿Le hermana Fue? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo los exhibe públicamente? ¿De qué forma los exhibes públicamente? ¿Que los agarró, los sacó y los puso ahí? No. Vencímelos con la verdad, ¿no? Es como los puedes. Con la verdad que exhibió públicamente toda esa mentira. ¿Sí? Toda la mentira que hablaban las huestes de maldad, todo lo que ellos hacían, creyendo, toda la gente viendo creyendo que era verdadero, que era poderoso y era auténtico, Cristo los exhibe en la cruz, diciendo todo esto es derribado. Todo esto es quitado. Todo esto es destruido porque no tiene poder, no es verdadero, no es genuino, todo esto es mentira. ¿Cómo los exhibe públicamente Cristo en la cruz? Cuando Él da su vida, que toda la gente se empieza a maravillar, ¿no? Empiezan a decir, en ese momento empezaron a distinguir, este era Cristo, este era el Mesías. En ese momento los exhibe públicamente y entonces mucha gente se da. No digo que todos, públicamente por aquellos que pudieron discernir que Él era el Mesías y que Él tiene la verdad y que era el Hijo del Dios viviente y todo lo demás era mentira. ¿Cómo los exhibe entonces públicamente? Por medio de la verdad. Exhibiendo públicamente toda esa mentira. ¿Amén? Hermanos, piensan con esto una vez más, que escudriñar la palabra y ponerla por obra debe de ser y no hay otro. No es nuestra bendición, no es nuestro gozo, no es nuestra plenitud. Hermanos, hay muchos hermanos que no lo están haciendo y ustedes saben quiénes no lo hacen. Entonces es un llamado a la piedad. Ya hemos visto el tema de la piedad. La piedad nos hace que alcancemos primero a nuestros hermanos que siguen perdiendo, que ponen mil argumentos, para no hacer lo que tienen que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y que esos hermanos
que ponen mil argumentos para no estar donde deben de estar y están influenciando de manera negativa en sus familias y con los hermanos. No es una cuestión altiva mía, es una cuestión de que sería, veo con mucho gusto que en poco tiempo la iglesia va a seguir creciendo de una manera espiritual y vamos a seguir exhibiendo al enemigo. ¿De qué forma? Conociendo la verdad. ¿De qué forma hemos exhibido nuestra mentira? Cuando hemos tenido aquí mentira, cuando han venido potestades y llenas unidos, no los exhibimos públicamente a través de la verdad. Si alguno de ustedes ha sido confrontado por la palabra de Dios, pues denle gloria a Dios y no se enoje. Le demos gloria a Dios porque es la palabra de Dios el que nos confronta. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque de esta forma podemos hacer la guerra espiritual, conociendo a ti, a tu palabra, entendiendo en la hora tan perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque ahora la guerra espiritual, sabemos que tú la ganas, tú ya la ganaste, y que tú derribas todo argumento, toda actividad, para que los hijos de Dios se levanten en poder y que puedan exhibir públicamente todas tus mentiras a todas aquellas personas que siguen perdidas. Señor, gracias porque has puesto en el corazón de cada uno de nosotros piedad, pero esta piedad, Señor, es incompleta si no la ponemos por obra. Te pido que primero empecemos por la familia de la fe, nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, y Señor, pues permítenos que cuando vengan personas aquí podamos derribar todos esos argumentos que les impiden ver tu verdad. Te damos gracias en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por habernos mostrado la verdad y esta verdad nos ha hecho vivos. Amén.